Buenas tardes, vamos a realizar un breve repaso de la contracción muscular como herramienta fundamental para el movimiento. Repasamos rápidamente los tipos de músculos con los que contamos. Tenemos dos tipos principales que son el músculo liso y el músculo estriado, y el músculo estriado lo dividimos en cardíaco y esquelético. El músculo liso fundamentalmente es involuntario y lo encontramos en los vasos sanguíneos y en los órganos internos, como parte del tracto digestivo, de la vejiga, del útero, etc. El tejido muscular liso está formado por haces o fascículos de fibras musculares rodeados por vainas de tejido conectivo. La fibra muscular lisa relajada es fusiforme y alargada, de tamaño variable, de acuerdo al órgano donde se encuentre. Se disponen en forma alternada, así la región central de una fibra se halla en contacto con el extremo ausado de las fibras vecinas. Posee un solo núcleo central con dos o más nucleolos. El sarcoplasma presenta miofibrillas que solo son visibles al microscopio electrónico. La célula muscular lisa está recubierta por una capa de glucoproteínas y externamente por fibras reticulares. La inervación está a cargo del sistema nervioso autónomo, ya dijimos que era involuntario, forma parte de las paredes de las vísceras, de los vasos sanguíneos, como habíamos dicho, y produce la constricción o la relajación de los vasos sanguíneos y de las vías respiratorias, por ejemplo, la propulsión de los alimentos por el tubo digestivo y la contracción de la vejiga. El tejido muscular estriado cardíaco lo encontramos obviamente en el corazón, es de control inconsciente y está regido fundamentalmente por el sistema nervioso autónomo, además de tener un sistema cardionector intrínseco, y también está regido por las hormonas, por el sistema endocrino. El tejido muscular estriado esquelético es voluntario, son aquellos músculos que están unidos a alguna parte del esqueleto, son los encargados de generar movimiento a través del esqueleto y forman más de 215 pares. Como dijimos, este tejido muscular estriado forma los músculos del esqueleto y está constituido por fascículos de fibras musculares, las que a su vez están compuestas por miofibrillas de una estructura muy compleja. Estas fibras musculares son en general más grandes que las del tejido muscular liso, son cilíndricas, estriadas y con muchos núcleos, son multinucleadas. Estos núcleos se encuentran en la periferia de la célula de la fibra y su contracción es regulada voluntariamente. Se unen a los huesos mediante tendones. Hasta ahora nos hemos referido al músculo como un tejido muscular. Pero tenemos que entender e interpretar al músculo como un órgano. Para esto tenemos que conocer su estructura, tanto celular como todos los tejidos que lo rodean. Por eso vamos a hablar un poquito de las vainas de tejido conectivo que lo rodean, la conformación de la fibra o célula muscular y el resto de las estructuras que conforman el órgano que termina siendo el músculo. El músculo esquelético se encuentra constituido por tres tipos de tejidos conectivos. Estos son el epimicio, el perimicio y el endomicio. Estas envolturas se continúan una con la otra y con los tendones, que por lo general están situados en los extremos del músculo. Además de proveer un medio de unión para el músculo, el tejido conectivo es el que conduce los vasos sanguíneos y los nervios a las fibras musculares. En primer lugar tenemos el epimicio, muchas veces confundido o utilizado como sinónimo de la aponeurosis, y es aquel tejido conectivo externo que recubre todo el músculo, rodea todo el músculo manteniéndolo unido, envuelve a todos los fascículos del músculo esquelético. Por consiguiente, varios fascículos están sostenidos entre sí por el epimicio, formando así el músculo esquelético. El perimicio representa el tejido conectivo intermedio, que recubre los fascículos. Rodea cada fascículo manteniéndolo unido y forma una vaina de tejido conectivo, lo que hace crear fascículos. Es decir,
El conjunto de fibras agrupadas por el perimicio es lo que se conoce como fascículo. Finalmente, cada célula muscular, cada fibra, está envuelta por una capa de tejido conectivo que es el endomicio. Rodea cada fibra muscular y las mantiene unidas. En este esquema muy simplificado vemos el vientre muscular de un músculo tipo con sus envolturas de tejido conectivo y ese mismo tejido conectivo, el endomicio, el perimicio y el epimicio, se continúa a través de todo el músculo formando, por ejemplo, en sus extremos los tendones. Habíamos dicho entonces que el fascículo es ese conjunto de fibras musculares que están envueltas por una vaina de tejido conectivo que es el perimicio. Finalmente llegamos a la célula muscular, que habitualmente se la denomina fibra muscular, se la utiliza como sinónimo y representan a las células individualmente. El diámetro oscila entre 10 y 80 micrones, mientras que su longitud puede llegar a ser la misma que el mismo músculo al que pertenece. Pueden tener más de 35 centímetros de largo y el número de fibras por cada músculo varía, depende del tamaño del músculo y de las características del mismo. La membrana plasmática es lo que llamamos sarcolema. El sarcolema rodea el plasma y tiene una capa de material polisacárido, que son hidratos de carbono complejos, así como fibras delgadas de colágeno que le ofrecen resistencia al sarcoplasma. En el extremo de cada fibra muscular, el sarcolema se funde con las fibras tendinosas, con las vainas de tejido conectivo, y estas fibras se organizan en fascículos para formar los tendones del músculo esquelético. El tendón habitualmente se inserta en el hueso. Como les decía, el tendón representa cuerdas fibrosas de tejido conectivo que transmiten la fuerza generada por las fibras. Esta fuerza la transmiten a los huesos y utilizamos habitualmente los huesos como brazos de palanca para generar el movimiento. Su formación es en la unión final de todos los tejidos, el epimicio, perimicio y endomicio, y esto implica que cada fibra muscular individual está unida al hueso a través del tendón. Finalmente, el sarcoplasma representa la parte líquida de las fibras musculares, representa el citosol de la célula. Está llena los espacios entre las miofibrillas. Las miofibrillas se encuentran suspendidas en el interior del sarcoplasma. Como les dije, equivale al citoplasma de una célula común y se encuentra constituido por las organelas celulares habituales que tenemos en todas las células, como ser el aparato de Golgi, liposomas, mitocondrias, etc. También hay glucógeno, proteínas y grasas y minerales como ser potasio, magnesio, fosfato, enzimas, mioglobina, entre otras sustancias. Nos vamos un poquito más en profundidad a la intimidad de la fibra muscular y nos encontramos con los túbulos transversales o túbulos T. Estos túbulos son extensiones del sarcolema. El sarcolema tiene invaginaciones que pasan lateralmente a través de la fibra muscular y están interconectados entre las miofibrillas. Sirven de vía para la transmisión nerviosa, que nos va a mandar la despolarización de membrana hacia las miofibrillas y permiten que la onda de despolarización pase con rapidez a la fibra o célula muscular, de manera que se puedan activar las miofibrillas que se encuentran localizadas profundamente. Además, los túbulos T representan el camino para el transporte de líquidos extracelulares como ser glucosa, oxígeno, iones, entre otros. Además tenemos dentro del sarcoplasma el retículo sarcoplasmático, que es una compleja red longitudinal de túbulos o canales membranosos, al igual que en cualquier célula, corren paralelos a las miofibrillas y dan vueltas alrededor de ellas. Esta red de túbulos comúnmente se extiende a través de toda la longitud del sarcómero y están encerrados en cada uno de sus extremos. Sirve como depósito para el calcio, el cual es esencial para la contracción muscular, como vamos a ver en un rato. La magnitud de su estructura es de gran importancia para producir contracción rápida. Muy bien, continuamos con este repaso de fisiología y vamos a la parte más íntima de la fibra muscular, que es la miofibrilla y los miofilamentos que la contienen. La miofibrilla representa largos filamentos
que contienen cada fibra musculoesquelética, los cuales representan los elementos contráctiles de los músculos esqueléticos. Estas miofibrillas están divididas en sarcómeros. Las estriaciones. ¿Qué son las estriaciones? Corresponden a la disposición de los filamentos gruesos y delgados de actina y miosina que le dan esta apariencia al músculo estriado. Las regiones o bandas oscuras, transversales densas, son las que vamos a llamar bandas A. Se las llaman A porque contienen filamentos de miosina y los extremos de los filamentos de actina, que se sobreponen sobre los de miosina. ¿Y por qué la llamamos A? Bueno, la letra A se refiere a la inicial de anisótropo, lo cual es la propiedad óptica del tejido. Adentro de esta banda se halla la zona H, la cual es visible cuando la miofibrilla se encuentra relajada. Por el otro lado, las regiones o bandas claras, que son segmentos menos densos, constituyen las bandas I. Estas bandas I contienen solo filamentos de actina, por eso son menos densos y se extienden simétricamente, y el ancho de la banda I varía del grado de estiramiento o acortamiento de la fibra muscular, obviamente. Las bandas I son isotrópicas, de ahí la letra I, y en el medio de las bandas I se encuentra una franja oscura constituida por las líneas Z o discos Z, los cuales representan los límites del sarcómero. Es decir, que un sarcómero va de línea Z a línea Z. Los filamentos de actina están insertados en la línea Z, que está formada por una proteína reticulada. Esta línea Z también recorre de una miofibrilla a otra y la une entre sí a todo el ancho de la fibra muscular. La región en el centro de la banda A se designa como zona H, y el espacio que existe entre las terminaciones es el espacio que existe entre las terminaciones de los filamentos delgados. La línea M se encuentra en el centro de la zona H. Es un área más oscura de esta zona, de la zona H, y el aumento de la densidad que se observa en esta región de la línea M se denomina banda de contracción. Como les dije hace un ratito, el sarcómero representa la unidad funcional básica más pequeña de una miofibrilla. Son las estructuras que se forman entre dos líneas Z o membranas Z. Contienen filamentos de actina y miosina, formada por una banda A y media banda I, y en cada extremo de la banda A. Un conjunto de sarcómeros forma una miofibrilla. Los componentes del sarcómero entre las líneas Z son, a saber, la banda I, que es la zona clara, y la banda A, que es la zona oscura. Tenemos la zona H en el medio de la banda A y el resto de la banda A y una segunda banda I. De esta manera repasamos lo que vimos desde la macroscopía del músculo, la organización entre el conjunto de fascículos y cada una de las fibras musculares, y en la parte más íntima de las fibras musculares, cómo está constituida las estriaciones transversales y las miofibrillas compuestas por los miofilamentos de actina y miosina y otras proteínas contráctiles que vamos a ver a continuación. Esta disposición y superposición de las fibras contráctiles es lo que va a generar esas estriaciones transversales como vimos previamente. Entonces repasamos nuevamente el músculo entero conformado por fascículos, cada fascículo por fibras musculares. Esa fibra muscular tiene adentro miofibrillas y miofilamentos que están compuestos por las proteínas que veremos a continuación. Para poder entender el mecanismo de la contracción muscular, tenemos que conocer previamente la intimidad de cada una de las fibras contráctiles, de las proteínas contráctiles. Cada miofibrilla, habíamos dicho, posee lado a lado filamentos de actina y miosina. Estas estructuras representan grandes moléculas polimerizadas que se encargan de la contracción muscular. En este caso, la actina representa los filamentos más finos, más delgados. Existen alrededor de 3000 por cada miofibrilla. Están representados por las bandas I, las bandas claras,
y las bandas A oscuras con superposición con la miosina. Contiene uno de los extremos insertos en la línea Z. Bueno, las moléculas de actina contienen un punto activo para adherirse a la cabeza de la miosina. El filamento de actina se compone de estructuras moleculares de actina, tropomiosina y troponina. La molécula de actina, propiamente dicha, representa la columna vertebral del filamento. Se caracteriza por ser globular, forma dos hilos que se enrollan en forma de hélice, ¿sí? como la forma de ADN. La molécula de la tropomiosina es una proteína en forma de tubo que se enrolla alrededor de los hilos de actina. Y la troponina representa una proteína muy compleja que se une a intervalos regulares a los dos hilos de la actina y a la tropomiosina. La tropomiosina y la troponina actúan acopladas junto con los iones de calcio, como vamos a ver en un rato. En reposo su objetivo es mantener la relajación muscular, pero cuando se recibe un estímulo nervioso de suficiente intensidad que supere el umbral, como vamos a ver enseguida, estas estructuras se encargarán de iniciar la contracción muscular. Por su parte, la miosina constituye los filamentos más gruesos. Hay aproximadamente 1500 por cada miofibrilla. ¿Qué pasa? Los filamentos de miosina se encuentran representados en la banda en la banda A, oscura, y la miosina ocupa 2/3 de las proteínas de los músculos esqueléticos. Cada filamento está formado por 200 moléculas de miosina y los constituyentes son dos hilos de proteínas enrollados. En los extremos de cada hilo se encuentra la cabeza de la miosina, los cuales forman los puentes cruzados, como vamos a ver enseguida. Como bien sabemos, el movimiento de cualquier parte del cuerpo tiene lugar gracias al trabajo de los músculos, el cual consiste en un proceso de contracción y relajación. Como lo vemos en la diapositiva, se observa cómo el bíceps se acorta al levantar la mano, eso sería la contracción, y se alarga o se extiende al bajarlo, en un proceso de relajación. Como el realizado por cualquier máquina, el proceso de contracción y relajación muscular se puede describir como trabajo-descanso y requiere de dos elementos esenciales, que son una fuente de energía y obviamente un mecanismo de control. Dicho mecanismo de control lo constituyen los nervios y el sistema nervioso, que es el que va a regir ese movimiento. Este control va a llegar a los músculos a través de terminaciones nerviosas que los conectan. Repasamos muy esquemáticamente la composición de una neurona tipo. Recordemos que la neurona tiene un cuerpo o soma al cual llegan terminaciones cortas y de las cuales salen una o varias terminaciones más prolongadas, que son los axones. Habitualmente las dendritas, que son estas terminaciones cortas, son las que van a llevar el impulso nervioso hacia el soma. En el soma se procesa y el axón, de manera centrífuga, conduce hacia la periferia este impulso nervioso. Otro concepto que no podemos olvidar es el concepto de potencial de membrana. Recordemos que todas las células del cuerpo tienen un potencial eléctrico, tanto del lado interno como del lado externo de la membrana. La membrana, en la parte más interna, en el espacio intracelular, inmediatamente adentro de la célula, es más negativo que el exterior. El potencial de reposo en el interior es de aproximadamente 70 milivolts. Se dice que la membrana en este caso está polarizada. Cuando hablamos de una membrana despolarizada es cuando la diferencia de la carga es inferior al potencial de reposo, cercano a cero. Y el potencial de acción es cuando se hace más positivo el interior que el exterior. Para entender el mecanismo de polarización y despolarización de membrana, el mecanismo del impulso nervioso y el mecanismo de contracción muscular, tenemos que entender el concepto de umbral. Umbral es, como lo dice la palabra, un límite en donde representa la intensidad mínima de estimulación para obtener una respuesta.
Cuando ese estímulo llega al umbral o lo supera, se produce una acción máxima. En este caso estamos hablando de la despolarización de membrana, entonces la acción máxima sería que si el umbral llega a ese límite o lo supera, la despolarización es completa. En el caso de la contracción muscular sucede algo similar. Cuando se alcanza el estímulo umbral, la contracción muscular de esa fibra es completa. Hablamos de umbral cuando la despolarización mínima para producir un potencial de acción, habitualmente es de entre 15 y 20 milivolts. Esto representa el concepto de la ley del todo o nada. Cuando llega al umbral, se produce por completo la despolarización. Si no llega al umbral, no se produce nada. Continuamos con el concepto de unidad motora. Las fibras musculares entendemos que son estimuladas por una motoneurona, donde habitualmente el contacto que tiene el axón con la fibra es en la porción media de la misma. Entonces entendemos que una unidad motora es el axón con el grupo de fibras musculares que inerva. Depende del tipo de neurona que se trate, si es una neurona de una fibra rápida o de una fibra lenta. Por ejemplo, una slow switch, una unidad motora de slow switch, tiene un cuerpo pequeño e inerva entre 10 y 180 fibras musculares una sola neurona. En cambio, una unidad motora de fibras rápidas de fast switch, el cuerpo de la neurona es mucho más grande, ya que tiene que procesar la conducción del impulso nervioso para más fibras musculares y tiene más axones. Inerva aproximadamente entre 300 y 800 fibras musculares. Finalmente llegamos al concepto de placa motora o sinapsis neuromuscular o unión neuromuscular. No es ni más ni menos que la manera en que la terminal axónica transmite el impulso nervioso a la fibra muscular. Habitualmente se utilizan neurotransmisores para las sinapsis químicas. En este caso, el neurotransmisor más habitual para la placa motora es la acetilcolina. Obviamente estamos hablando del músculo estriado esquelético, que dijimos que era de contracción voluntaria, por lo cual cuando nosotros queremos, cuando es nuestra voluntad mover alguna parte del cuerpo, en el cerebro se genera un impulso nervioso que se transmite a través de las neuronas motoras y viaja hasta el extremo del axón, el cual hace contacto con nuestros músculos en la llamada unión neuromuscular o placa motora, según vemos en el esquema. Tal como vemos en la animación, cuando el impulso nervioso llega a la unión neuromuscular, aquí se libera la acetilcolina. El impulso nervioso, entonces, de esta manera, cerca del sarcolema, a través de la acetilcolina, este neurotransmisor se une a los receptores en el sarcolema y cuando esto ocurre, cambia la permeabilidad de la membrana y se inicia la transmisión de la carga eléctrica. Se genera un potencial de acción. Esto representa la despolarización del sarcolema, de la membrana plasmática de la fibra, y la carga eléctrica se transmite a lo largo de toda la fibra o célula muscular. Bien, la acetilcolina generó un potencial de acción porque superó el umbral y ese potencial de acción viajó, penetra en la fibra muscular y atraviesa toda la fibra e ingresa por los túbulos T a la parte más íntima de la fibra hasta llegar a la miofibrilla, y a través de esa diferencia de carga eléctrica se libera calcio que tiene almacenado en el retículo sarcoplasmático. Ya en el interior de la miofibrilla se pueden distinguir los filamentos de actina y miosina y de esta última sus cabezas. Vemos cómo se liberan los iones de calcio a través de los túbulos T desde el interior del retículo sarcoplasmático hacia el sarcolema. Finalmente, el calcio liberado en la fibra muscular se distribuye entre los filamentos de la miofibrilla. El calcio se une con la troponina sobre el filamento de actina, separa la tropomiosina de los puntos activos en filamentos de actina, y las cabezas o los puentes donde están los puentes cruzados de la miosina se adhieren a los puntos activos en los filamentos de actina. Ambos filamentos se deslizan
uno a lo largo del otro, repitiendo esta acción hasta que ocurra la contracción del sarcómero y del músculo en general. En esta animación podemos ver que en el filamento de actina se distinguen la tropomiosina y la troponina, mientras que en el de miosina se distingue la presencia de ATP, de adenosín trifosfato. La tropomiosina cumple dos funciones complementarias. Previene que entren en contacto la actina y la miosina cuando el músculo debe estar relajado. Y por otro lado facilita el contacto de la actina y la miosina cuando se requiere la contracción muscular. La troponina, por su parte, tiene el potencial de enlazar su molécula en algún ion calcio y cuando ha de producirse una contracción dando lugar a la función de la tropomiosina. Por lo que respecta a la molécula de ATP, esta constituye en sí misma el reservorio para el almacenamiento de la energía necesaria para que se lleve a cabo la contracción muscular. Una vez que el filamento de actina está físicamente dispuesto para entrar en contacto con el filamento de miosina y por efecto de la presencia del magnesio en este filamento, se desprende de la molécula de ATP uno de sus tres fosfatos, el cual es captado por la creatinina. Así el ATP se convierte en una molécula de ADP y mientras la creatinina más el fosfato que captó se convierte en fosfocreatina. Con dicho desprendimiento, la energía química almacenada en la molécula de ATP se convierte en la energía mecánica que hace que se mueva la cabeza del filamento de miosina, jalando a la actina y volviendo inmediatamente después a su posición original. Este es el mecanismo de la cremallera. Entonces la fosfocreatina reacciona ante la presencia de la enzima creatinfosfoquinasa y libera su fosfato donándolo a la molécula de ADP, la cual se convierte nuevamente en ATP y queda lista para que un nuevo ciclo en el que esa misma cabeza de miosina contribuirá a la contracción del músculo. Por su parte, la CPK, la creatinfosfoquinasa, ya utilizada, se va al torrente sanguíneo, donde luego será eliminada. Muy bien, entonces, visto esto desde un poco más lejos, el proceso de contracción-relajación de un músculo no es otra cosa que el trabajo que realiza la miosina al tirar y soltar el filamento de actina. Al final, esta historia nos deja claro que la única función de la fosfocreatinquinasa es la catálisis de la fosfocreatina para que ésta done su fosfato a la molécula de ADP, convirtiéndolo en ATP, y haciendo de esta un nuevo reservorio de energía química, lista para ser convertida en la energía mecánica necesaria para el proceso de contracción muscular. De aquí podemos inferir claramente que cuando realizamos un esfuerzo físico, cualquiera que sea su naturaleza y su intensidad, en la sangre se puede encontrar cierta cantidad de CPK. En otras palabras, y dado que la vida misma implica el movimiento constante de músculos, tanto de aquellos que dependen de nuestra voluntad, como los que son controlados por el sistema nervioso autónomo, como el corazón, los músculos de las vísceras, los músculos bronquiales y demás, es de esperarse que en nuestra sangre siempre existan ciertos niveles de CPK. Pasamos ahora a una breve descripción de los tipos de fibras musculares. Ya desde la década del 50 se clasificaban las fibras musculares en tónicas o rojas y fásicas o blancas. Obviamente las fásicas eran las fibras rápidas y las rojas las lentas. Al ser de contracción lenta y tener un metabolismo oxidativo eran poco fatigables a diferencia de las rápidas, en donde tenía una predominancia del metabolismo glucolítico. Las fibras rojas tipo 1 están inervadas por axones más finos, tienen mayor concentración, reserva de glucógeno y tienen obviamente mayor cantidad de mitocondrias ya que predomina su metabolismo oxidativo. En cambio, las fibras blancas tienen menos mitocondrias y obviamente menos glucógeno. Más cerca en la década del 80, de acuerdo a la coloración de la ATPasa, se clasificó las fibras en tipo 1 y las tipo 2 en tres subtipos, tipos 2A, 2B y 2C. Obviamente el rendimiento, no solo el rendimiento deportivo, el rendimiento funcional de cualquier individuo va a depender de cómo está estructurado ese mosaico de fibras musculares. Hay individuos que tienen mayor predominio de un tipo de fibra sobre otro tipo de fibra,
y también tiene que ver con el tipo de músculo, qué predominio de fibras tiene cada. Las fibras tipo 2C no son únicamente de contracción rápida, son resistentes debido a que tienen una elevada densidad mitocondrial y una amplia combinación de características de las fibras 2A, 2B y tipo 1. Desde el punto de vista funcional, obviamente son las más versátiles, pero están en un 2% en proporción con respecto a las restantes. Algunos estudios hablan que las fibras tipo 2C podrían constituir el paso intermedio entre las fibras 1 y 2, en ambas direcciones, y como producto de un proceso de entrenamiento. En los trabajos de resistencia, los procesos de adaptación se desencadenan primero a niveles de fibras musculares y recién después sobre el aparato cardiovascular. Como mencionábamos anteriormente, depende del grupo muscular, existirá un predominio de uno o varios tipos de fibras musculares. Por ejemplo, el sóleo, que es un músculo de la postura, un músculo de la estática, posee prevalentemente fibras del grupo 1, del tipo 1, que son poco fatigables, pero también con escasa capacidad de hipertrofia. Ocurre lo mismo con los músculos antigravitacionales de la espalda y los músculos extensores del codo tienen prevalencia, por ejemplo, de fibras tipo 2. ¿Por qué estudiamos estas características de las fibras musculares? Porque podemos influir mediante el entrenamiento, podemos generar cambios estructurales y metabólicos en estas fibras. Estos cambios se producen desde el tipo de fibras 2 al 1, pero no a la inversa. Por ejemplo, en un plan de trabajo, en la primera semana hay un aumento de la actividad enzimática oxidativa y de la densidad capilar en los músculos. A las 2 semanas de trabajo hay cambios en la propiedad contráctil isométrica y aproximadamente a las 3 semanas disminuye la actividad de la TPasa. Entre la tercera y la sexta semana existen modificaciones a nivel molecular con respecto a la estructura de la miosina y la troponina, y a partir de la sexta o octava semana podemos empezar a hablar de hipertrofia. Bueno, esto fue un breve y rapidísimo repaso sobre contracción muscular y los tipos de fibras musculares. Espero que les haya sido útil y nos vemos en próximos videos.